El tema de hoy, cómo enfrentar la nueva ola desde una visión de reactivación económica. Buenos días, doctor. Buenos días, Vicente. Decididamente, las noticias que nos están llegando, sobre todo de Europa, en cuanto al cierre de actividades económicas, sobre todo actividades en bares, restaurantes, actividades en Francia y Alemania fundamentalmente, donde debido al alto contagio que se está dando y la proliferación de los enfermos de COVID, que hablamos de cientos de miles en ambos países en muy poco tiempo, han hecho que estos dos países tomen estas medidas en las últimas horas. También España, zonas de España han tomado medidas de cierre y se habla con fuerza de que posiblemente tengamos una ola muy fuerte o fortísima en Estados Unidos. Esto, por supuesto, trae como consecuencia que nosotros tengamos que mirar con detenimiento qué están haciendo estos países, qué se está haciendo. Y en Alemania me llamó la atención que la canciller Angela Merkel planteara una ayuda de 11.750 millones de dólares para poder enfrentar estos cierres de establecimientos. Sobre todo, y además pedirle, porque es un pedido que hizo la Merkel a sus conciudadanos, que trataran de viajar lo menos posible, es decir, evitar la movilidad y que se abstuvieran de asistir a las reservas turísticas que habían hecho. Y planteó el cierre del país de actividades por un mes. Pero también deja abierto, y esto es importante que de una u otra manera se sepa, determinadas actividades que tienen que ver con el futuro y que además tienen que ver también con problemas de disciplina, siempre que se tenga y se guarden los aforos establecidos, y además las medidas de bioseguridad, como son escuelas y otros tipos de actividades vinculadas con la educación que no plantean todavía cerrar en Alemania. Pero también hay que decir que estas situaciones que están ocurriendo en Europa y que pueden estar ocurriendo en Estados Unidos en los próximos días, lleva a que la reactivación económica que podíamos haber esperado los países latinoamericanos va a demorarse más. Se va a tener que revisar los pronósticos de reactivación económica que se tenían, y recuerden que se esperaba para el 2021 un proceso de recuperación económica. Yo creo que ya los pronósticos que tuvimos por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pudiera llevarnos a nosotros a una nueva revisión de estos pronósticos y a plantearnos que, en primer lugar, tenemos que pensar en la reactivación económica, pero para hablar de reactivación económica, primero tenemos que hablar de cómo protegemos nuestra salud, de cómo paramos el contagio, y de ahí la necesidad de que, ante todo, que todavía no nos ha llegado a nosotros esa segunda ola, sepamos que tenemos que tener las medidas de bioseguridad adecuadas para poder contrarrestar esta situación. Y por eso es necesario hacer caso a las decisiones que tome el COE nacional y los COE cantonales fundamentalmente, para poder parar esta ola y además tener a mano siempre la posibilidad de el alcohol para podernos lavar la mano, el uso de la mascarilla en lugares públicos. Señores, no nos podemos quitar las mascarillas si no queremos llegar a procesos que cada vez nos lleven a un mayor contagio en el país. Y en cuanto a la reactivación, le voy a traer algunos datos que yo creo que son interesantes para el Ecuador y que tenemos que tomar en consideración de cómo nos va a afectar a nosotros esta contracción de la economía a nivel mundial que se va a dar.
En primer lugar, vamos a ver cómo el WTI, a la hora que nos conectamos hoy en la mañana a las 7:01, el precio del crudo WTI, que es el referencial para nuestro petróleo, estaba en 35.72. Señores, en estos momentos está en 35.55. Y había estado en fechas anteriores, lo habíamos tenido, o el día de ayer, lo habíamos tenido en 37 y uno o 2 días antes lo habíamos tenido en más de $40 el barril. Es decir, estamos perdiendo en menos de una semana $5 por barril de nuestro crudo. Además, en menos de 3 días pasamos de 990 riesgo país y en estos momentos hoy estamos en 1040 el riesgo país. Por tanto, tenemos que decir que el principal concepto para lograr reactivación económica en el Ecuador, señores, es que no nos contagiemos. Porque si nos contagiamos, vamos a tener que cerrar nuestra economía y por tanto la reactivación económica se nos va a demorar posiblemente no 3 o 4 años como pensábamos, sino que podríamos estar con una mayor necesidad de tiempo para recuperar lo que se pierda con esta pandemia. Entonces, para pensar en reactivación económica, primero pensemos en cómo no nos contagiamos y para no contagiarnos tenemos que respetar las normas de bioseguridad y los aforos necesarios en cada lugar en que estemos. Muchas gracias.